Pues, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar en esta mañana, en este día que el Señor nos da. Y vamos a hablar acerca de algo muy importante, que es cuál es o cómo conocemos la voluntad de Dios. ¿Aquí? Estaba la luz. Bueno, primero que nada, pues obviamente conocer la voluntad de Dios la podemos conocer en las Escrituras. Esa es el primer lugar donde deberíamos de buscar cuál es la voluntad de Dios. Ahí vamos a encontrar cuál es su corazón, qué es lo que quiere para la humanidad, digamos. Pero cuando queremos saber cuál es la voluntad de Dios, en nuestro caso particular, para nuestra circunstancia, para el lugar donde vivimos y demás, pues las cosas se pueden tornar un poquito más difíciles, no es tan sencillo. Hay ocasiones en que sí es muy claro, pero hay otras en las cuales pues no podemos saber en la palabra directamente cuál es la voluntad para una situación o para un momento en especial. Y entonces, pues podemos acudir a la oración para que el Señor nos hable, podemos pedir consejería, podemos escuchar conferencias, prédicas para poder saber qué es lo que quiere Dios para una situación. Pero a pesar de eso, hay momentos en que no sabemos qué es lo que pasa. Decimos, ¿esto realmente, Señor, es tu voluntad? ¿Esto que me está pasando? No vemos con claridad y podemos caer en un poco de confusión, de duda. El propósito para llegar a donde vamos a llegar, sí lo tenemos más o menos claro. O sea, sabemos que estamos en el punto A y vamos a llegar al punto B. Pero cómo vamos a llegar nos puede costar un poco de trabajo. Puede ser que este camino sea más difícil de lo que esperamos, no sabemos cuál es la dirección que debemos llevar, sobre todo considerando que muchas veces pues los tiempos que tiene Dios y los tiempos que tenemos nosotros no son los mismos. Nosotros pedimos algo y esperamos la respuesta en ese momento. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Pero pues el Señor tiene otros tiempos, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham. Pues a Abraham se le prometió un linaje de generaciones, de tantos como las estrellas en el cielo. Pues sí, pero Abraham, la verdad, es de que no vio eso, ¿no? Él murió y pues tenía 2 hijos. Entonces, así como que una multitud no era, ¿no? Eso se cumplió muchas generaciones después. Entonces muchas veces estamos así, queremos conocer, queremos saber lo que quiere Dios para nosotros en ese momento y parecería que es un poco complicado. Y nos preguntamos, ¿no será que Dios y yo estamos en frecuencias diferentes? ¿No estamos sintonizados? ¿No estamos en la misma armonía? Y pues ahí nos empiezan a llegar pensamientos, pues sí, el pecado rompe la comunión con Dios, entonces pues el pecado trajo maldición sobre la tierra y entonces vivimos en un mundo caído. Y recordamos lo que pasó en aquella ocasión cuando el hombre pecó con la mujer en Génesis. Vamos a buscarlo, vamos a darle oportunidad a que encontremos en la palabra Génesis 3, 23 y 24. Por favor. Quien lo tenga, adelante. Yo lo tengo. Dale. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y aquí, no sé ustedes, pero yo me he preguntado, ¿y por qué lo sacó? ¿Cuál era el objetivo de sacarlos y poner todavía aquí a este querubín para que no pudieran regresar, para que no volvieran al huerto? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué no fue suficiente con que fueran expulsados, sino que además tenían terminantemente prohibido regresar a este huerto? Entonces, en alguna ocasión yo escuché, y tiene sentido,
Que lo que pasa es de que Dios, bueno, pues en su sabiduría, dijo, no vayan a regresar estos cuates, comen del árbol de la vida, y entonces se quedan sin muerte en estado de pecado. Y eso pues iba a ser todavía peor de lo que ya había acontecido. Una vida completa, una vida inmortal en pecado, pues es una maldición demasiado terrible. No podía ser de esa manera. Y entonces resulta que esta expulsión pues fue un acto de misericordia de Dios para que no tuvieran acceso a esa vida eterna, esa vida inmortal que Dios lo había destinado en su momento, pero ya con una naturaleza caída. Y vemos entonces que en la palabra a partir de Génesis, vemos que la edad de las personas se va reduciendo. En aquel tiempo, bueno, pues los primeros padres vivían muchos años, vivían 900 años, 800 años, en fin, Matusalén 965 años, una barbaridad de años. Pero después de esto, bueno, viene el diluvio, se recorta la vida, y a 120, y después de eso se sigue recortando la vida hasta los 80 años. Vemos ahí en Salmos 90:10, por favor. Salmos 90:10. Dice. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, 70, a lo mucho 80, que es realmente lo mismo que tenemos ahorita, a pesar de los avances y todo el asunto de la ciencia, de la medicina. Pues la media, la expectativa de vida sigue siendo más o menos esto, ¿no? Entre 70 y 80 años, dependiendo del país en el cual nos estemos refiriendo. Se ha ido reduciendo entonces el tiempo de vida de las personas. Ha aumentado el pecado y la vida se ha ido reduciendo. Aunque ahorita, precisamente por lo que decía, por los avances de la medicina, han ido aumentando en el mismo ritmo. Aumenta el pecado y también aumenta la expectativa de vida, ¿no? Pero sin embargo, como que nos estamos acercando a un punto más allá del cual parece que no podemos pasar. Y uno de los temas que a veces nos cuesta trabajo entender en la Escritura es precisamente acerca de la muerte. La muerte, no sabemos qué actitud tomar respecto a ella. En la Escritura se menciona muchas veces la muerte como una maldición, por ejemplo, en Deuteronomio 30:19, si lo tenemos por ahí, Deuteronomio 30:19. Cuando está el Señor hablando al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 30:19. Lo tengo. Dale. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ok, entonces pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Quiere decir que la vida entonces es bendición y la muerte va a ser maldición. Dices, bueno, está bien, la muerte es maldición. Pero entonces, razonándole, si todos vamos a morir, entonces quiere decir que todos estamos bajo maldición. O sea, no sé si me estoy explicando, pero precisamente de eso se trata, de que no me entiendan. De que pensemos, pues entonces, ¿cómo es la muerte? O sea, ¿es realmente una bendición? ¿Es una maldición? ¿Qué es lo que pasa con la muerte? Sabemos que hay un propósito. La muerte tiene un propósito. No nada más está aquí para molestar a la gente, sino que tiene un propósito. Y esto, por supuesto, viene de parte de Dios. Tiene una parte, la muerte, en la cual no es tan mala.
Quiero decir, si alguien está viviendo en una situación crítica, pues realmente la muerte viene a ser un alivio. Una persona que tiene una agonía de varios días, cuando finalmente llega el momento de partir, para él es una cosa maravillosa. Y también la muerte puede evitar a una persona que pase por una situación difícil, una situación complicada que quizá no estuviera preparado para soportar. Y en este sentido, la misma palabra en otras ocasiones, habla de la muerte y no suena tan terrible, no suena de ninguna manera como una maldición. Volviendo a Abraham, en Génesis 15:15, si lo podemos leer, por favor, dice, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Aquí no suena como algo terrible. Dice, tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pues suena como que bien, ¿no? Vas a ser reunido con tus padres, ¿no? Con tus generaciones anteriores, y vas a ser sepultado en buena vejez. Y entonces, bueno, pues nos encontramos también aquí a lo largo de la historia, pues mucha gente que ha muerto en paz, ha muerto bien, como resultado de esa vida buena que llevó a Abraham en su tiempo, y que muchas personas también aquí han tenido una vida buena, han cumplido con su propósito, y en el momento dado parten con el Señor tranquilitos y en paz, en esta buena relación. Y pues yo me acuerdo, por ejemplo, de Rosa Parks, que fue una de las que empezaron con todo el movimiento de libertad para la gente de color en Estados Unidos. Entonces ella cumplió su propósito, fue una gente bien aguerrida en su momento, pero cumplió su propósito y después murió en su cama, en su casa, tranquila, sin ningún problema, sin dolor, definitivamente. Y el punto es que debemos estar listos para partir con Dios, sin importar la forma en la cual lo vayamos a hacer. Recordar, por un lado, que la muerte no es algo definitivo. La muerte viene a ser para nosotros los que creemos algo temporal, algo que nos va a traer pues como que una transición de este mundo a otro. Y en ese mundo vamos a estar mejor que como estamos aquí. Jesucristo en la cruz murió, pero la muerte no lo pudo retener. Al tercer día resucitó. Y esta resurrección que tuvo el Señor Jesucristo, pues es la base de nuestra fe, es la confianza que tenemos que nosotros también vamos a resucitar. Y por lo tanto, para nosotros la muerte no es algo terrible, no es algo que nos llene de dolor y tristeza. Por supuesto, por la persona que se va, la vamos a extrañar, pero pues estamos listos para irnos en el momento que el Señor nos llame. Leemos por favor en 1 Corintios 15, del 16 al 19. Listo. Venga. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así es. Entonces, si nosotros no creemos que vamos a resucitar, si no creemos en la resurrección de Jesús como la primicia de lo que vamos a hacer nosotros, pues entonces ¿en qué creemos? Realmente, como dice aquí Pablo, ¿no? Pues nuestra vida es realmente digna de lástima, porque pues nada más estamos jugando un jueguito muy tonto, en el que no tenemos ningún sentido en estar haciendo lo que estamos haciendo. Sabemos que la muerte de ninguno de los hijos de Dios toma por sorpresa a Dios. Él ya sabe cuál va a ser el momento en que se va a apagar la vela de cada uno.
Pero nosotros, si nosotros no sabemos eso, a nosotros sí nos toma por sorpresa. Y en estos tiempos, en estos años pasados, pues hemos visto a mucha gente que se ha ido, que realmente no la esperábamos. Cuando ves a una persona que ya es mayor y que llega su tiempo, pues de alguna manera lo estás esperando. Pero si ves a una persona que está en plena actividad y luego, pues ministros del Señor que se están yendo, dices, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se están yendo los buenos y los malos se quedan? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Y dice Eclesiastés en el capítulo 7, verso 15. Eclesiastés 7, 15. Sí está en la Biblia. Ya la tengo, 15. Venga. 7, 15. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ándele. Justo hay que perece por su justicia. O sea, la misma justicia que tiene la persona hace que muera. Y en cambio hay impío que por su maldad alarga sus días. Entonces, ¿por qué a veces se van los buenos y los malos se quedan? No nos da una razón por qué, pero sí nos dice que es algo que el Señor tiene contemplado. Vamos a ver un ejemplo de esto que ocurrió. Vamos a ver, ¿se acuerdan del rey Josías? Un rey en Israel. Entonces vamos a ver, por favor, Segundo de Reyes, vamos a ver algunos versículos ahí, en el segundo libro de los Reyes. Entonces esto lo encontramos, si no lo dejen porque ahí vamos a estar un poquito. En el capítulo 21, por favor. Segundo de Reyes, 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice Jehová, ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Ahí está, perdón, dije Josías, es Ezequías. Entonces, Ezequías fue uno de los pocos reyes buenos, ¿no? Después de David, se vino ahí un desorden, y la mayor parte fueron reyes así bastante perversos, pero uno de los buenos fue Ezequías. Y el Señor le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. Hablando de lo mismo, hablando exactamente de lo mismo. Pero entonces Ezequías no se queda así, no se queda conforme, sino que se pone a orar, llora y le dice al Señor que le dé la oportunidad, que él no se quiere morir, se quiere quedar todavía un tiempo más aquí. Y entonces el Señor le hace caso, Y entonces leemos, por favor, el 5 y el 6. 5 y 6. 5 y 6. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. 6. 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Entonces le da al Señor 15 años más, y además 15 años en paz, ¿no? Porque había por ahí la amenaza del rey de Asiria que quería invadir. Le dice, tú no te preocupes, tú vas a vivir 15 años más y los vas a vivir en paz. Conforme a la oración que tú hiciste, te voy a conceder 15 años más. Pero de todos modos, bueno, pues pasados los 15 años, el rey muere. Y entonces, pues va a subir al trono su hijo Manasés. Y leemos ahí en el capítulo siguiente, por favor, en Segundo de Reyes 21, 1. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Ahora, fíjense bien.
Tenía 12 años Manasés cuando subió al trono. Y Ezequías vivió 15 años más. Entonces, ¿en qué periodo concibió Ezequías a Manasés? Pues en estos 15 años de gracia, ¿cierto? Ahí fue donde nació este jovencito Manasés. ¿Y qué hizo Manasés? Vemos allá adelantito en el 16, por favor. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está el punto. ¿Qué hubiera pasado si hubiera muerto el rey Ezequías en el tiempo que Dios lo había determinado? No hubiera nacido más. No hubiera nacido Manasés. Y esto que pasó no hubiera ocurrido. ¿Quién tenía razón? ¿Dios o Ezequías? Dios. Como siempre. Como siempre. Entonces vemos aquí nada más un caso, porque no hay muchos casos documentados, en que realmente este hombre justo debió haber acortado sus días por su justicia, porque era bueno. En cambio, se le fue concedido un tiempo adicional y en ese tiempo tuvo un hijo que fue una desgracia para Israel. Si nosotros nos venimos a nuestros días, a nuestra vida, ¿cómo sabemos lo que iba a pasar en la vida de estas personas justas, de estas personas buenas que vemos que se van? Y yo creo que ese es un pensamiento que debemos tener y es algo que debe llegar a nuestros corazones como consuelo. Como decir, bueno, pues si se fue, por algo fue. Dios siempre tiene el control, Dios siempre tiene la razón, aún en estas cosas. A veces pedimos tenemos algunas oraciones en las cuales pedimos cosas que no están de acuerdo al plan de Dios. Insistimos hasta que Dios dice, bueno, ahí va. Y resulta que las cosas no funcionan como esperábamos. ¿Por qué? Pues porque no estamos pidiendo, no estamos actuando con sabiduría. Estamos pidiendo cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. No necesariamente cosas pecaminosas, no en el caso aquí de Manasés, pero cosas que no nos convienen, muchas veces las pedimos, insistimos, hasta que nos vienen. Y ya que las tenemos, pues resulta que no eran lo que esperábamos. Necesitamos orar con sabiduría. A veces nuestro egoísmo nos puede ganar. Por ejemplo, les voy a hablar del caso de mi mamá. Mi mamá, bueno, pues ya tenía más de 90 años cuando el Señor la llamó. Estaba bien, ella nunca tuvo problemas así de que se le fuera la cuestión mental. Estaba bien, razonaba bien, se acordaba, todo funcionaba bien, era autosuficiente, ella se cocinaba, ella hacía todas sus cosas. Pero un día se cayó, se lastimó la cadera, ya no pudo caminar y a partir de ahí se empezó a deteriorar. Y entonces en los últimos tiempos hablaba con ella y algo que me decía todo el tiempo es que ella estaba cansada. En ese momento oras y dices, bueno, Señor, te pido que la conserven más tiempo aquí. Ella ya está manifestando que está cansada, ya no se puede valer por sí misma, se siente mal por esa situación. Pero tampoco te voy a pedir que te la lleves, porque nosotros siempre pedimos por vida, ¿no? Nunca pedimos por muerte. Pero sí podemos pedir que hagas tu voluntad. Y que a nosotros, sus hijos, nos des pues el consuelo, nos des la sabiduría para aceptar esta voluntad, reconocerla, que se está haciendo tu voluntad. Y entonces mamá se fue en paz,
se fue también tranquila. Un día en la tarde se durmió y ya no despertó. Entonces así fue el asunto. Y después lo vemos. Mamá se fue antes de la pandemia. ¿Qué hubiera pasado con su corazón si hubiera visto todo esto? Pues quién sabe, yo creo que no muy bueno. No tenía ella el carácter como para aguantar y para ver y para estar en paz ante toda esta situación, ¿no? Yo creo que hubiera sufrido mucho, mucho por esto. Y el Señor se lo evitó. Dijo, ven, antes de que venga todo esto. ¿Cómo debemos entonces tomar la muerte? Bueno, Filipenses, por favor, Filipenses 1:21 nos habla acerca de esto. Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es, y 1 Corintios 15:55 dice, 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ya no domina sobre nuestras vidas. Ya no podemos vivir temiendo a la muerte. Porque la muerte ya perdió su aguijón. Ya no es algo que nos deba producir miedo, no es algo que nos deba producir temor. Porque para nosotros la muerte es ganancia. Nuestros espíritus entonces van a ser perfectos. Vamos a ser librados de todo dolor y de toda preocupación. Cuando estemos allá no nos vamos a estar preocupando por las cosas que dejamos aquí. Vamos a estar demasiado ocupados en cosas que ni siquiera me imagino para estar pensando en lo que estamos dejando aquí. Realmente vamos a tener un profundo descanso porque vamos a estar en casa. Vamos a regresar a nuestro hogar y lo más importante de todo, pues vamos a estar con nuestro Dios. Entonces, si nos ponemos fríamente a pensar, ¿dónde preferimos estar? ¿Con el Señor o aquí? Pues sí, pero tampoco nos vamos a suicidar. Vamos a esperar que llegue el momento. Pero no lo vamos a esperar con temor. Yo creo que estamos preparados, ¿no? Estamos preparados para que el momento que sea, pues que venga. Yo me acuerdo también al inicio de la pandemia, que todo el mundo andaba muy nervioso y demás. Pues, o sea, yo lo platiqué con mi esposa algunas veces y decía, mira, yo la verdad estoy en paz. Si llega el momento, nos vamos, ya. No pasa absolutamente nada. No es algo para estar así, con el terror que vivían muchas personas que estaban a nuestro alrededor. El Señor nos enseñó a pedir cada día el pan, mostrando de esa manera que somos dependientes de Él. Cada día busquemos su misericordia, cada día busquemos su gracia, cada día busquemos su propósito. ¿Para qué adelantarnos? ¿Para qué estar angustiados pensando en lo que puede pasar? Si quieres deprimirte un poquito, pues ve las noticias. Entonces, la verdad, yo hace años que no veo un noticiario. Años que no veo un noticiario. Sí me entero de lo que pasa, por supuesto. Pero no estoy ahí al pendiente y viendo qué está ocurriendo con el mundo. Porque ya sé qué está ocurriendo con el mundo. Y el mundo no está mejorando. Pero en cambio en el reino, las cosas sí van a mejorar. Sí estamos mejorando. Aunque parezca difícil y aunque estemos dando aquí estos arranques en falso, a pesar de todo, en el reino las cosas pintan para mejorar. Entonces, concentrémonos en lo realmente
importante. Que realmente la muerte, que es lo peor que te puede pasar en esta vida, morir. La muerte para nosotros ya perdió el aguijón. Realmente la muerte ya no es algo que nos deba preocupar. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra que consuela, Señor, nuestros corazones. Te damos gracias porque tú tienes un propósito perfecto, bueno, Señor, esa buena voluntad agradable y perfecta que tienes hacia cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que podamos reconocer tu mano sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestros hijos, de nuestros familiares, y que podamos, Señor, descansar sabiendo que tú tienes el control y que nada, Señor, nada se te escapa, nada te toma por sorpresa, y tú sabes, Señor, tú sabes cuál es la mejor manera para cada uno de nosotros. Te agradezco mucho, Señor, porque pues podemos ver tu misericordia trabajando en nuestras vidas y podemos descansar, Señor, en ella. Gracias, Señor, por consolar nuestros corazones, que podamos también nosotros, Señor, ser consuelo para otros por lo que has puesto en nuestras vidas, lo que nos has permitido ver de tu amor. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por atender esta reunión, muchas gracias por venir. Están invitados, ya estamos en presencial. Entonces vénganse, que tomemos también esa es una buena decisión. Levantarnos temprano, nos venimos, escuchamos la palabra, convivimos y nos vamos con nuestro corazón con Él. Que Dios los bendiga. Hasta luego.